Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio, en este caso, al tema de esta semana, que involucra ser justamente el tema de enlace químico. Cuando nosotros hablamos específicamente del enlace químico, ¿ya? Tenemos que indicar que es la unión de átomos, puede ser la unión de iones, con la única finalidad de poder generar especies químicas más estables. Dentro de esta unión, nosotros vamos a observar que se tiene dentro de las principales fuerzas las fuerzas eléctricas. Todos los enlaces presentan este tipo de fuerzas, fuerzas del tipo eléctricas. ¿Está bien? Pero también existen fuerzas dentro de ellas, las fuerzas llamadas magnéticas en algunos casos. Y la única finalidad, como ya comentamos de esta, es poder generar especies químicas más estables. Ese es el objetivo de esta sesión de clase. Para lo cual quiero que veas en la gráfica cómo los átomos que están libres, el átomo de hidrógeno y el átomo de cloro, van a presentar una alta energía. Ellos son muy energéticos, pero son muy energéticos, pero al estar o al tener mucha energía, ellos demuestran ser inestables, ¿ok? Así que lo que ellos van a buscar, como tú sabes, dentro del objetivo, es alcanzar la estabilidad. Y para ello, estos átomos de cloro van a entrelazarse, como se ve en la imagen. Pero para generar ese entrelazamiento, empiezan a liberar energía, empiezan a emitir mucha energía, ¿ok? Ahora tendremos átomos que están entrelazados, ¿ya? Presentando baja energía, pero ganan algo que es importante en esta parte de la clase, la estabilidad. Lo que ellos tanto buscaban, ¿no? Átomos libres, muy energéticos, pero de que alcanzan la estabilidad. ¿Está bien? Alcanzan la estabilidad. Eso es lo que estos buscan. Quiero que te des cuenta en el ejemplo que acabamos de mostrar, el hidrógeno y el cloro. En su formación, yo me doy cuenta de que el hidrógeno y el cloro me generan este cloruro de hidrógeno. No estoy considerando las ecuaciones, por si acaso. Por ahí estoy seguro que muchos ya han visto con respecto a las ecuaciones químicas, profesor, el hidrógeno tiene que estar de forma molecular porque es un gas, el cloro también. Ya no estamos considerando ecuaciones. Estos átomos libres, inestables, por eso estoy colocando átomos, al entrelazarse, están liberando energía, ¿ok? Están liberando energía. Por ende, nosotros vamos a llamar al enlace químico también procesos del tipo exotérmicos. Todos los enlaces químicos son exotérmicos porque liberan energía para poder formar enlaces. Se supone que si son átomos libres, son muy energéticos. Por ende, tienen que liberar energía necesariamente. Y en el caso contrario, que ellos quieran romper sus enlaces, si te das cuenta, está absorbiendo energía y así rompen sus enlaces. Pero quiero que te das cuenta que al absorber energía y ser un proceso endotérmico, si te das cuenta, la energía que libera y la energía que está absorbiendo prácticamente es la misma. Pues a esta energía nosotros la llamamos energía de enlace. ¿Está bien? A esta nosotros la llamamos energía de enlace. Y si te das cuenta, la misma energía que libera es la misma energía que necesita, ¿ok? Aquí en la ruptura de enlace, ¿ok?
en la ruptura de enlace, en la disociación de enlace. Entonces, en la formación de enlace libera una cantidad de energía, en la ruptura de esta absorbe la misma energía. Por eso esta energía de enlace decimos, a mayor energía liberada, mayor estabilidad de enlace. ¿Está bien? A mayor energía liberada, mayor estabilidad de enlace. Para que exista un enlace químico, vamos a interpretar que existen ciertos factores que están involucrados propiamente en este enlace. El primer factor que interviene son los electrones de valencia. Pues estos electrones de valencia, déjame decirte, son partículas que participan directamente en la formación del enlace. Y tú las vas a encontrar en el último nivel de la configuración electrónica. Podríamos llamarlos también capas de valencia, ¿correcto? Podríamos llamarlas también capas de valencia. Ok. Aquí, por ejemplo, tengo el átomo de sodio y realizo su configuración electrónica y me doy cuenta que en el último nivel, ok, en el último nivel, él presenta un electrón de valencia, para lo cual pertenece al grupo 1A, de acuerdo a lo que vimos en tabla periódica, pertenece al grupo 1A, ¿ok? Y Hilbert Lewis, el estadounidense Hilbert Lewis, te comento algo. Lewis realiza sus trabajos en enlace químico, que no fue lo único, pero él presenta unos indicios de cómo representar un elemento. No fue tan exacto. Los estudios recientes nos permiten dar una exactitud, que el elemento que pertenece a un grupo yo lo puedo representar mediante una notación de Lewis. ¿Está bien? Así que si yo tengo, por ejemplo, aquí el átomo de calcio, ¿ya? Si tengo por este lado al átomo de calcio, un momentito, por favor. Entonces, Hilbert Lewis, el estadounidense Hilbert Lewis, se da cuenta que el grupo al cual pertenece un elemento correspondería ser justamente su representación con puntos X o asterisco. Entonces aquí en el último nivel tengo dos electrones de valencia, así que pertenece al grupo 2 y para Hilbert Lewis tendría que colocarlo de esta manera. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, en el oxígeno, que pertenece al grupo 6, Hilbert Lewis nos indicaría que debería de tener 6 electrones de valencia. Ahora, te podrías preguntar la manera exacta de cómo se llena esto. Te indico en breve. Lewis representa que para los elementos que terminen en su configuración electrónica en S y en P, quiere decir elementos representativos, ¿ok? Van a tener su notación de Lewis en base al grupo al cual corresponde. Por eso, si un elemento del grupo 1A tendrá un electrón, un elemento del grupo 6A tendrá 6 electrones y un elemento del grupo 8A tendrá 8 electrones de valencia. Esto se cumple excepto en el helio, ¿ok? Te decía, por ejemplo, si tengo yo un elemento, ¿ya? Si tengo un elemento, ahí está. Entiendo que un elemento que está aquí, solamente si es un elemento representativo, puede tener una notación de Lewis. Y esos son los que terminan en S y en P. Así que voy a tener por este lado los que terminan en S y P. Así que el orden correcto tendría que ser el principio de máxima multiplicidad. ¿Te acuerdas de Hunt? Nos dice uno arriba y luego los de abajo. Primero los de arriba, ese es el orden, y luego los de abajo. Así que el orden de esta vendría a ser en función a las manecillas del reloj. ¿Está bien? Pero la manera como lo estamos distribuyendo
es una forma hibridizada. ¿Está bien? Eso quiere decir que lo estamos haciendo un poco desordenado porque va en función a la necesidad de cómo obviamente vamos a trabajar. Ojo, dato, esto quiere decir que los elementos del grupo B no tienen o no representan o no van a tener una notación de Lewis. ¿Está bien? Los elementos del grupo B no tienen una notación de Lewis. Hay que tener claro eso. Entonces, comprendo que los átomos, en este caso, comprendo que los átomos, ya vamos a indicar, eh, cuando están libres, son muy energéticos. El hidrógeno, por ejemplo, le toma aproximadamente 0,5 segundos en estar solo, como algunos comprenderán, y automáticamente se aloca a encontrar otro átomo, ya sea a sí mismo u otro átomo diferente. Y cuando se entrelaza, ¿ya? Encuentra lo que buscaba, la estabilidad. Evidentemente que en el camino y recorrido, este bota mucha energía, libera tanta energía, ¿ok? Que le permite llegar propiamente a la estabilidad, que eso es lo que se busca. Recuerden ustedes, por favor, que tenemos átomos que van a presentar fuerzas principalmente eléctricas, ¿correcto? Indicamos fuerzas eléctricas porque estas las van a tener todos. Todos van a tener fuerzas eléctricas. ¿Está bien? Algunas tendrán fuerzas magnéticas, pero las eléctricas son principales. Ahora, como los átomos son estables en su formación, recuerda que la energía que han liberado es la misma energía que necesitan para poder romper sus enlaces. En la disociación, que es la ruptura de enlaces, ellos necesitan la misma energía. Por eso llamamos a esta como energía de enlace. ¿Está bien? Por eso decimos, a mayor energía liberada, mayor formación de enlace. Y te pido, por favor, maneja y ten bien claro el concepto. Acá, por ejemplo, yo tengo la molécula de agua, ¿ya? Tengo la molécula de agua por este lado. Y esta molécula de agua, ¿ya? Un momentito ahí, voy a revisar algo. En esta molécula de agua, si tú te das cuenta, el oxígeno, él pertenece al grupo 6 de la tabla periódica. Entonces, como él pertenece al grupo 6, he puesto 6 puntitos alrededor. El hidrógeno pertenece al grupo 1 y he puesto un puntito. Así que el átomo de oxígeno adquiere en total 8 electrones de valencia, ¿correcto? Mientras que el hidrógeno adquiere 2 electrones de valencia. ¿Está bien? Esto nos lleva a algo muy importante como un factor indispensable, que es la regla del octeto. ¿Qué cosa es la regla del octeto? Los átomos, cuando estos se entrelazan, lo que ellos buscan, lo que ellos buscan es asemejarse a un gas noble. Tú recordarás que un gas noble presenta 8 electrones alrededor, así solo, de forma nativa, ¿cierto? Pero en el caso, por favor, en el caso de los demás átomos, no pueden hacerlo de forma nativa, solitos. Así que lo que ellos buscan es entrelazarse, la formación, enlace químico, para poder asemejarse a un gas noble. ¿Está bien? Otro factor indispensable, ok, que ya hemos hablado de él, es la electronegatividad. Aquí, por ejemplo, el átomo de hidrógeno y el átomo de flúor, yo me doy cuenta que el átomo de flúor, que tiene 9 protones y pertenece al grupo 7, por eso tiene 7 electrones, el hidrógeno, un electrón, el flúor presenta una mayor fuerza de atracción de electrones. No cualquier electrón, tienen que ser electrones de enlace. Nos referimos a los electrones de valencia. Recuerden que esta propiedad ya la habíamos visto.
Por eso decimos que la electronegatividad es la fuerza que tienen los átomos, la fuerza relativa, para poder atraer electrones hacia sí mismo, hacia su núcleo. Los gases nobles no tienen electronegatividad, lo sabemos muy bien, ¿ok? Los gases nobles no poseen electronegatividad. Entendemos perfectamente que los no metales son aquellos que presentan una mayor tendencia al atraer electrones que los metales. Y recordemos aquí a Linus Pauling, ¿no? Linus Pauling nos indica justamente eso, que los átomos que presentan una mayor electronegatividad vendrían a ser los no metales. ¿Está bien? Los no metales. Ahora, vamos a indicar, por favor, nosotros cuándo no se cumple la regla del octeto. Cuando ustedes vean, por favor, un elemento del grupo 1A, un elemento del grupo 2A, ¿ok? Y del grupo 3A, simplemente no se cumple octeto, ¿ok? El grupo 1A como el hidrógeno, ¿está bien? El grupo 1A como el hidrógeno va a presentar un enlace que se llama puro. Hablaremos de esto ya la próxima semana, ¿está bien? En el caso del berilio, por ejemplo, al ser del grupo 2 de la tabla periódica, me doy cuenta que él va a llegar a un tetraeto, ¿cierto? En el caso de el boro del grupo 3 de la tabla periódica, al momento de entrelazarse, al momento de entrelazarse, va a formar sexteto, ¿cierto? Entonces, cuando tú veas, por favor, elementos del grupo 1A, del grupo 2A y del grupo 3A, ellos no pueden cumplir octeto, ¿ok? No te olvides. Eh, Cuando nosotros veamos electrones incompletos, o en este caso, cuando veamos nosotros electrones impares, por ejemplo, tengo el nitrógeno con el oxígeno. El nitrógeno es del grupo 5A, el oxígeno es del grupo 6A. Entonces, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Si es que esto lo sumo, voy a tener 11 electrones de valencia. Entonces, cuando es impar, tampoco cumplen el octeto. Aquí yo estaré viendo al nitrógeno con el oxígeno entrelazándose, ¿ok? Entrelazándose, pero me doy cuenta que no van a cumplir esa relación, ¿no? ¿Ves? Mira, mira, está quedando solo, ¿ok? O bien que no va a generar en este caso es cuando tenemos el famoso octeto expandido. En el caso del octeto expandido, ¿cuáles son los átomos que pueden tener octeto expandido? Si es que el elemento es del periodo 3, del periodo 4 y del periodo 5, ellos podrían generar octeto expandido. He dicho periodo, no grupo. ¿Esto a qué se debe? De que cuando están
en dichos periodos, tú sabes perfectamente, tú sabes perfectamente, ¿ok? Cuando están en dichos periodos, sabemos nosotros que tenemos, por ejemplo, acá nivel 1, nivel 2, nivel 3 y hacia adelante, ¿verdad? Los periodos que se están mostrando. Para lo cual aquí va a tener a S y a P, a S, a P, a D, luego SPD, luego SPD, F, se repite, baja, ¿no? Cuando los elementos son del periodo 3 hacia adelante, nivel 3 hacia adelante, pueden tener octeto expandido. ¿Eso quiere decir que el nitrógeno 7 podrá tener octeto expandido? No, porque mira, 1s2, 2s2, 2p3. Aquí me doy cuenta que el nitrógeno es de el periodo, del periodo 2. Y hemos dicho que no generan octeto posiblemente porque van a expandir sus electrones, ¿ok? Átomos que presentan un periodo mayor que esto. Por ejemplo, el azufre 16 podrá, a ver, neón 10, 3s2 y 3p4. Debería, ¿no? Entonces, al ver al fluoruro de azufre, yo voy a observar que el azufre que es del grupo 6 y entrelazarse con estos flúor, me doy cuenta que está generando dodecetos. ¿Ok? Entonces, el azufre que es del grupo, o perdón, el azufre que sí llega al periodo 3, podríamos decir nosotros que él podría llegar a generar octeto expandido. ¿Está bien? Entonces, en esta primera parte entendimos perfectamente. La regla del octeto es indispensable, pero por favor, regla del octeto es cuando se dan a 8. Generalmente puede ser no, siempre, ¿ok? Siempre. Si tiene 2 como el octeto, no, octeto es de 8. Si tiene 12, como en este caso es octeto, no, es de 8. Cuando no se puede dar octeto, elementos de grupo 1, 2 y 3, ahí están los ejemplos. El hidrógeno generando el enlace puro, berilio, el boro, duetos, tetraetos y sextetos. Electrones impares, el no, por ejemplo, como tiene 11 electrones, no puede. Oye, entonces, si es que yo tengo, por ejemplo, acá el monóxido de carbono, yo me doy cuenta que el carbono tiene 4 electrones, el oxígeno tiene 6 electrones, quiere decir que estos van a tener 10 electrones. Ah, entonces, ellos sí deberían. Así que coloco al carbono, coloco al oxígeno, coloco los electrones de valencia de cada uno de ellos y me doy cuenta que acá van a presentar un enlace, otro enlace, pero el oxígeno ya alcanzó 8, el carbono tiene, mira, 2, 4, 6, le faltan 2. Profe, entonces no va a generar, hey, debería, porque recuerda tú que tiene electrones pares. Si hubiera salido impar, podría decir que no. Así que lo que voy a hacer aquí es compartirle 2 electrones. Ya hablaremos de esos casos la próxima semana con esos enlaces que se llaman dativos, que muchos posiblemente conocen ya. ¿Está bien? Muy bien, entonces de esta manera comprendemos, por favor, los casos donde no se va a generar octeto.